Hola, soy María Esther Capurro de Buenos Aires, Argentina. Soy traductora y correctora de textos en español. Me gradué como correctora en la Fundación Literae en el año 2008 y al año siguiente creamos la Casa del Corrector junto con Alicia Zorrilla, Estela Servente y Alejandra Caramañán. En el año 2010, de una reunión en Literae entre Alicia y Antonio Martín, surgió la idea de organizar un primer congreso de correctores de textos en español. Ese congreso se cristalizó en septiembre de 2011, luego de un año de intenso trabajo en conjunto, a la distancia, con las asociaciones de correctores de Perú y de México, además de la de Argentina y de España. El lema del congreso fue Unidos por un mismo idioma. Creo que surgió naturalmente porque es el lazo que nos hace hermanos lingüísticos y atraviesa océanos, mares, ríos, montañas. La idea de unidad es fundamental porque supone que no hay barreras que nos separen. La misma lengua nos hace familia. La organización del congreso estuvo a cargo de la Fundación Literae, con Alicia a la cabeza, y un comité operativo formado por mis colegas que ya nombré, Estela y Alejandra, y por mí. También un ICO de España con Antonio Martín, PEAC de México con Ana Lilia Arias y ASCOT Perú con Sofía Rodríguez. Durante 3 días intensos hubo mesas redondas y ponencias académicas, además de talleres precongreso. Fue increíble el interés que despertó. Más de 400 asistentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Superó ampliamente nuestras expectativas. Los objetivos del Congreso eran fomentar la unión entre profesionales de la corrección en español, compartir, debatir y unificar criterios, metodología y recursos, demostrar la importancia de la profesión en otros sectores profesionales, promover el trabajo de corrección en los ámbitos tradicionales y en nuevos ámbitos y consolidar una imagen internacional del corrector en lengua española. Tuvimos la suerte de contar con el apoyo de la carrera de traductorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que nos brindó la sede. Fue un marco imponente. Recibimos el aval de muchas instituciones, organizaciones, ministerios nacionales, asociaciones de traductores y de correctores. Aparecimos en la prensa de diversos países. La agencia TELAM también publicó la noticia y logramos que fuera declarado de interés nacional por la Presidencia de la Nación Argentina. El último día del Congreso se firmó el Acuerdo de Buenos Aires para la Alianza Internacional de Profesionales de la Corrección en Lengua Española, que hoy, después de casi 10 años, celebramos con la creación de la Redacte. Mediante este documento, las asociaciones se comprometían a prestarse ayuda mutua en todos los aspectos que beneficien a los correctores, difundir actividades e iniciativas de cada asociación, promover la figura del profesional de la corrección de textos en español, estimular el desarrollo asociativo entre profesionales afines de otros países y establecer relaciones con otras asociaciones e instituciones que compartan los objetivos de los firmantes de este acuerdo. Este congreso fue el inicio de todos los ICTE que siguieron, fue la semilla que dio origen a este maravilloso grupo de gente. Para mí, cada SICTE es una fiesta en todos los sentidos, y no lo digo por lo que aprendemos o lo que logramos como grupo, sino por el entusiasmo que significa el reencuentro. Somos como una gran familia que se quiere y que se extraña cuando está lejos. Feliz Día de la Corrección.
Hola, voy a responder una serie de preguntas que me ha hecho Alba para hablar del CICTE, de nuestra experiencia. Lo primero que me pregunta es que cómo asistí o cómo viste el nacimiento del CICTE. Pues de hecho asistí a todo, no solamente al parto, sino a la preparación y a la concepción también del CICTE, porque a lo largo de los viajes que empecé a hacer a partir de 2005, recalé primero en México y allí conocí a la agrupación de correctores de allá. También lo hice en Buenos Aires y con la Fundación Literae. Y gracias al intercambio de esos años de ir conociéndonos unos a otros, pues como una especie de hormiga viajera, puse en contacto unos a otros. Y el nacimiento de CICTE puedo decir que fue en el despacho de la doctora Alicia Zorrilla, porque estamos hablando de esa posibilidad de hacer un encuentro entre asociaciones, y fue ella la que, sin más, dijo, vamos a llamar a México, y ella dijo, vamos a hacer un primer encuentro de correctores en Buenos Aires al año que viene, el 2011. Y a México le tocó automáticamente decir que sí, que en el 2012, y a la parte que me tocaba a mí en su momento de España, dije, bueno, mejor que el 2012 vamos a dejarlo para el 13, para el 14 mejor, para que pasaran 2 años y hubiera un poquito de margen, ¿no? Así que asistir, bueno, hice un poco de celestino, presentando a unas asociaciones a otras, y fue un placer ver que esa progresión, ese desarrollo nos llevó a crear los CICTE, que en principio no eran CICTE, iban a ser los encuentros de corrección. Así que a la madre fundadora, desde luego, es Alicia Zorrilla, por habernos hecho esa propuesta. El lema de nuestro CICTE, que fue el tercero en el 2014 en Madrid, como siempre en octubre, fue tus palabras son tu imagen. ¿Y por qué? Porque queríamos que siguiera la misma progresión que habían tenido los otros CICTES. Es decir, si el primero fue un encuentro para vernos las caras y tratar de hablar de algunos temas, aunque seguía teniendo ese primer encuentro donde se firmó el Acuerdo de Buenos Aires en el 2011, en el 2012 en México intentamos desarrollar una propuesta que había sido que las 9 agrupaciones temáticas sobre tarifas, terminología y demás, se pusieran de acuerdo. Como no llegó a ponerse del todo de acuerdo, persistimos en la idea e intentamos que en el tercer CICTE, en el de Madrid, pues consiguiéramos ver los resultados de aquellos acuerdos, ¿no? Aunque no se mantuvo al 100% el Acuerdo de Buenos Aires, lo cierto es que la mayoría de las asociaciones que participamos, a excepción de la mexicana, participaron allí y dio muy buenos resultados. La verdad es que fue un placer y fue muy interesante. ¿Por qué las palabras son tu imagen? Para recordar que la corrección no es únicamente una cuestión de lenguaje, sino que tu imagen escrita también pesa mucho. Era una manera de intentar darle relevancia al papel que tenemos los profesionales de la corrección. ¿Cómo conseguimos apoyos y cómo discurrió la organización del Congreso? La organización del Congreso, si os digo la verdad, a mí me pillaba ya en mis últimos años de presidencia, por lo que era, bueno, en mi caso era una presidencia mantenida porque quien llevó la presidencia aquellos 2 últimos años fue toda la Junta. Era toda la Junta. Yo me había comprometido a que hubiera un Congreso en España, entonces tuvimos que seguir adelante y la Junta hizo todo un trabajazo. Conseguimos el apoyo primero de los socios que apostaron fuerte por esta idea. Las instituciones nos ayudaron, desde luego, y participaron correctores de todas las instituciones españolas también, desde el Senado, la Real Academia vino también, la Fundeo, por supuesto, y nos echó una mano muy grande, y conseguimos apoyos y ese reconocimiento. Aparecimos en todos los medios. La verdad es que fue muy bien recibida. Creo que siempre tiene ese atractivo el hablar de un CICTE en tu país. Creo que todos guardamos muchas anécdotas de aquel encuentro. Para mí, en el corazón llevo poder ver a Paul Beverly en acción hablando de macros, desde luego. Eso me dejó fascinado, que lo pudiéramos ver todos, ¿no? Pero también esa sensación de equipo, de estar trabajando todos juntos, con un fin común, la verdad que fue lo más importante. Pero también
la transversalidad, que ese era uno de los principales objetivos, y trabajamos en 3 áreas fundamentales. Una era los correctores hispanohablantes, que era esencial que pudiéramos vernos las caras, volver a vernos las caras y continuar en ese CICTE trabajando todas las necesidades que tenemos los correctores que trabajamos en español. Pero luego también los otros correctores europeos, es decir, somos correctores también independientemente del idioma. Eso fue muy llamativo. Y luego el amplio espectro que se cubrió, es decir, los correctores no solo en el mundo editorial, sino en revistas, en instituciones, en publicaciones científicas. Creo que fue, de verdad, nos dejó un grato sabor de boca y estuvo lleno de pequeñas y grandes anécdotas, desde luego. Pero quizá yo llevo en el corazón, desde luego, la de haber podido ver a Paul Beverly, que creo que todos disfrutamos con él, al mismo tiempo que las personas que no pudieron participar, como Nuria Gómez Velar o la doctora Zorrilla, se conectaron a distancia y los pudimos ver allí también. Creo que fueron momentos estelares, ¿no? Y esa sensación también, para mí personalmente también, personalmente lo digo, que fue para mí la despedida. Yo recuerdo decir adiós cuando se acabó el congreso, porque yo ya tenía que cerrar esa etapa para dar paso a las nuevas etapas que han venido en la Unión de Correctores y que tantas y buenas cosas están haciendo. El tercer CICTE, el tercer Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español, puede pasar como una mera anécdota, como un congreso más de todos los que se celebran a lo largo de cualquier año, ¿no? Pero yo sigo diciendo que fue un punto de inflexión. Por dar una pequeña muestra, justo a raíz de aquel congreso es cuando se puso en marcha la revista Deleatur. Creo que es cuando empezamos a ser conscientes no de la trascendencia, sino del lugar que estábamos ocupando, ¿no? Para poder decirlo con orgullo, que somos correctores y compartimos una profesión con compañeros de todo el mundo hispanohablante y, por supuesto, también de toda Europa, ¿no? Yo creo que fue un paso más, un peldaño más, un granito de arena más para esa dignidad que necesitamos, para ese reconocimiento. Creo, francamente, que no es para tirar cohetes, pero yo creo que era justo lo que necesitábamos, que los correctores hablaran en nombre de los correctores, que si alguien tiene que hablar por ellos, tienen que ser los propios correctores. Y ese fue, yo creo que el mejor paso que dimos. Sobre todo la satisfacción de ver que lo que estábamos haciendo tenía un sentido. Era uno de los propósitos que tuvimos desde la Unión de Correctores desde los inicios y que era lo mismo que compartíamos con todos los compañeros de ASCO, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Uruguay. La verdad es que fue un punto clave y creo que reforzó estrechó los lazos de unión entre todas las asociaciones. Y de ahí yo creo que fue un refuerzo más para saber que íbamos a continuar con los CICTES y que teníamos que seguir viéndolos. Yo creo que fue una gran idea y celebro mucho que siga. Y sobre todo celebro que se recupere aquel espíritu del Acuerdo de Buenos Aires y aparezca esta redacte que tanto necesitamos. Enhorabuena. Enhorabuena a todos vosotros. La suerte de haber sido testigo de cómo surgió el concepto CICTE. Es un honor para mí haber podido asistir a todos los congresos internacionales y para mí también es una emoción recordar cómo se gestó ese concepto CICTE. Qué lindo fue. Qué lindo fue que de 2 o 3 que éramos al principio, seamos ahora una redacte y que se haya llevado a buen puerto este proyecto que surgió allá por 2011. ¿Cómo fue el congreso en Lima? Fue un congreso que implicó muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, que contó con la participación de los socios voluntarios, que fue muy emocionante. Yo soy una persona que me fijo en los detalles, así que yo viví el CICTE en Lima desde el día en Matadero, en Madrid, cuando se presentó, se anunció que el siguiente CICTE iba a ser en Lima. Desde ese día, personalmente, siento que se empezó a vivir el CICTE de Lima. Madrid nos había puesto una valla altísima. El congreso en Matadero fue pues
increíble en cuanto a ponencias, a nivel y rigor académico, así que nos tocaba trabajar muchísimo. Por suerte, la comisión estuvo integrada por muchas personas entusiastas y muy trabajadoras. Así que elegimos la palabra en la era digital porque la tecnología estaba cada vez con mayor presencia y se creía que la tecnología podía en algún momento reemplazar nuestro trabajo. Así que nos pusimos a pensar cómo destacamos nuestro trabajo y lo ligamos a la tecnología. Es así que llegaron trabajos de investigación increíbles para este CICTE en Lima. Para la organización en Lima tuvimos el apoyo de la Academia Peruana de la Lengua, así que eso fue definitivo para nosotros. A partir de ahí, el apoyo de la Escuela de Guerra, que nos cedió su auditorio, nos cedió sus jardines, todos los ambientes del comedor, prácticamente toda la escuela era para nuestro congreso. Anécdotas muchísimas. Ese día nosotros ya sabíamos que esos días iban a ser feriados no laborables en Lima porque el gobierno fue sede de la APEC, de una cita internacional importantísima. De modo que lo que pensaron fue hacer que la ciudad se paralizara, de modo que los invitados internacionales pudieran desplazarse por la ciudad con sus comitivas, con sus delegaciones de la mejor manera. Y la verdad que eso, que para nosotros fue en un principio un temor, nos favoreció, porque teníamos la ciudad para nosotros solos. Otro asunto que causó impacto, que lo puedo comentar ahora como anécdota, fueron los almuerzos y también los intermedios con los cafés y los bocaditos. A las personas que prepararon el almuerzo les habíamos advertido que los que iban a consumir en su mayoría iban a ser personas del extranjero y el temor de que alguno de los sabores fueran muy fuertes desaparecieron cuando vimos que prácticamente todos disfrutaron de los sabores y fueron los momentos más bonitos. Creo que aunque no hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto, pienso que el tiempo tampoco nos ha ayudado. Recién son 10 años, 10 años de la SCOT, 10 años de este movimiento de asociaciones, 10 años frente a lo milenario de nuestro trabajo, creo que todavía es poco. Soy entusiasta, creo que lo que vamos a conseguir ahora que existe la Redacte será muchísimo más. Le agradezco muchísimo a la comisión que piense que me puede considerar pionera. No me considero así. Pienso que lo que hice de la mano de la ASCOT Perú fue lo que hubiera hecho otra persona para revalorar su oficio, para hacer que el mundo conozca la corrección, para motivar a los jóvenes a que crean que este es un trabajo digno y para el cual se necesita muchísimo, muchísimo estudio y esfuerzo. Ser pionera de los CICTE, ser una profesional que ha dedicado su vida a la corrección, para mí es un orgullo. Y para mí es un agradecimiento que se considere que en algo he contribuido. Regresar a esos días en Buenos Aires es como rememorar un momento definitivo en mi vida, definitivo, no es anecdótico. Para mí, revivir esos días no tienen comparación con nada de lo que me ha pasado en la vida. Les envío un abrazo enorme, próximos a celebrar los 10 años del CICTE en Buenos Aires. Hola, queridos colegas. Yo soy Andrea Estrada
y soy la presidenta de PLECA, Profesionales de la Lengua Española Correcta de la Argentina. PLECA organizó el 5SICTE en el año 2018 conjuntamente con AUCE, la Asociación de Correctores del Uruguay, en la hermosísima ciudad de Colonia de Sacramento. Yo quería contarles el modo en que se gestó esta organización. Yo había ido al cuarto SICTE en Perú y en un momento dado se decidió hacer en un aula, en un patio muy lindo que había, que tenía un árbol en el frente, una reunión con todas las asociaciones. Bueno, yo fui allí, había ido al congreso a último momento, sin ponencia, pero con un video donde presentábamos nuestra recién creada asociación PLECA. En ese encuentro, bueno, yo fui muy tranquila porque sabía que el primer congreso había sido en la Argentina, así que le tocaría a otro país organizarlo. Pero allí me encontré con mi querida Margarita Echeveste, llena de entusiasmo, con una propuesta inusitada, que era que el Congreso fuera organizado conjuntamente por AUCE y PLECA, es decir, por Argentina y Uruguay. Yo recuerdo que en ese momento dije, bueno, sí, me parece bien, pero lo voy a pensar. Pero realmente el Congreso, que era interesantísimo, con exposiciones muy profesionales y muy buenas, me atrapó y yo me olvidé. Cuando llegó el cierre del Congreso, subimos los presidentes de las asociaciones y Margarita toma el micrófono y anuncia que el próximo Congreso va a ser organizado por las dos asociaciones. Realmente yo quedé impactada, pero feliz y contenta porque creía que íbamos a ser capaces de hacerlo. Lo que no calculé fue el recibimiento de mis propias colegas, que cuando llegué a Buenos Aires y les di la buena nueva, casi me matan y casi sufren un soponcio, porque éramos una asociación recién creada y tomar una responsabilidad de semejante cariz era muy arriesgado. Hola, soy Margarita Echeveste, soy integrante de AUCE y formé parte del comité organizador del quinto SICTE que se desarrolló en Colonia del Sacramento en 2018. El lema de nuestro congreso fue el corrector entre el texto y el lector. Este lema amplio nos permitió organizar un congreso con formato académico, con 3 sedes simultáneas y 3 ejes temáticos. Hubo charlas magistrales de destacados académicos de Argentina, de Uruguay y de España, además un taller de corrección periodística, un panel de lenguaje claro y la novedad fue una sesión de pósteres a iniciativa de Andrea. Para organizar este congreso, que duró 3 días, trabajamos arduamente durante 1 año y medio, con mucho entusiasmo y obviamente con mucho estrés. Es imprescindible en estos casos conseguir apoyos y patrocinios, pero también eso es bastante difícil. De todas maneras, después de muchas negociaciones, conseguimos unos buenos patrocinios y unos buenos auspicios. Tuvimos que hacer muchas negociaciones y mucho trabajo, muchas idas a Colonia y demás. Anécdotas tengo unas cuantas que les voy a contar ahora en unos momentitos, pero primero les voy a contar que, de acuerdo con las devoluciones que recibimos, consideramos que el Congreso fue bueno, fue muy bueno, porque cubrió las expectativas de los 300 asistentes, por lo menos en general, esas fueron las devoluciones. Y, como en todos lados pasan cosas graciosas, les voy a hacer 2 anécdotas chiquitas. Una sucedió a la hora del café. Éramos muchos, el café se servía en un lugar amplio o al aire libre,
y en algún momento alguien detectó que había un colado. Y la broma que se corrió a partir de eso es que, como la pasta frola que se servía en el Congreso era tan rica, se había corrido la voz en Colonia y la gente se venía a tomar el café con nosotros. Y la otra anécdota que me acuerdo ahora es de un panelista que tenía 15 minutos y estaba en una mesa con 3 personas más, le tocó en segundo lugar y en vez de sus 15 minutos siguió y Andrea le mostraba el cartelito que tenía que terminar, pero el señor no miraba, no prestaba atención y se tomó todo el tiempo del mundo hasta que terminó cuando quiso y se atrasó todo. Pero bueno, esas son cosas que también pasan. Les voy a decir como cierre que para AUCE y para Pleca este fue un hito muy importante, porque fue un gran desafío, al que le teníamos bastante miedo, pero que se cumplió ampliamente con las expectativas nuestras también, y en nuestros países nos permitió tener una buena visualización de las asociaciones. Y como reflexión final les quiero decir que lo mejor que tuvimos fue el trabajo colaborativo, el trabajo en coordinación entre las dos asociaciones y el haber conocido a grandes personas. En 2021, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, tendrá lugar el 6º Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español SICTE, que en esta ocasión estará dedicado a la autoedición o autopublicación como un fenómeno en auge que ha demandado de los correctores nuevas competencias, nuevas funciones, nuevas relaciones con los autores y lo han hecho convertirse prácticamente en un consultor editorial más que en un corrector en el sentido estricto de la palabra. Nos vemos en Bogotá.